Hola de nuevo y bienvenidos a un nuevo Indispensables, esta vez Runners, un nuevo juego que he podido disfrutar gracias a Mastertronic, que es la empresa que publica el juego. Es un juego indie, roguelite, dungeon shooter, donde controlaremos un personaje a través de laberintos de mazmorras derrotando monstruos y bosses. Como bien dice el nombre del juego, se centra en las runas. Tendremos que combinar los diferentes elementos para poder crear hechizos mejores y así poder derrotar a todos los enemigos que nos crucemos. Y lo bueno de todo, que además de ser una fórmula súper sencilla y que eso lo hace adictivo, hay muchas opciones de logros, enemigos, combinaciones de runas que te van a invitar, digamos, a seguir jugando y a seguir superando tus récords. Existen 5 tipos de dificultad y un montón de personajes diferentes. Tenemos los personajes con sus clases y los personajes con sus pasivas. Cada personaje, digamos, hace su pasiva y hace su habilidad especial de clase. Por lo tanto, tendremos muchas combinaciones que tendremos que ir probando hasta elegir la que más nos guste. Y, por supuesto, podremos elegir el hechizo de inicio entre los disponibles. El juego, digamos, la partida se compone de 10 plantas. Cada planta tiene un bufo para los enemigos que los hace más difíciles, es decir, hacen más daño, tienen más vida, resisten más a los daños. Por lo tanto, conforme vas avanzando se hace mucho más difícil. Por suerte tenemos las runas que nos van a ayudar, pues eso, a contrarrestar ese poder extra que le dan conforme avanzamos con hechizos más poderosos. Conforme vayamos avanzando nos encontraremos con diferentes runas y combinadores que podremos usarlas para combinar hasta 285 hechizos. Y bueno, que no he comentado antes, el juego está desarrollado por un equipo de 2 personas, siendo el estudio de Let's Get Kraken Games. Creo que lanzaron el juego en Kickstarter, pero no llegaron a los 8 millones de dólares que pedían, pero bueno, eso no les paró y lanzaron el juego en septiembre de este año con el dinero que les quedaba. Bueno, vayamos al grano. Las runas. Las runas son 9 elementos, cada uno tiene sus cualidades y se pueden combinar con otras para juntar hechizos poderosos de 2 y 3 elementos a la vez. Hacer memoria de todas las combinaciones es difícil, por eso podemos hacernos uso del libro de hechizos, digamos, para ya no solo mirar las que hemos completado, sino también para ver su efecto. Y lo mismo pasa pues con el bestiario, logros, objetivos, ese tipo de cosas. Las combinaciones de runas son súper versátiles porque ya no solo nos aprovechamos de la característica de la runa, es decir, algunas aumentan el poder de ataque, otras la velocidad, otras stunean, otras congelan, sino que además podremos crear diferentes tipos de hechizos de ataque, rayos, áreas, hechizos beneficiosos como por ejemplo curarnos o incluso áreas que aumenten nuestro poder de ataque, velocidad de ataque, etc. Lo malo está en que no las podemos combinar sin más, necesitamos unos combinadores, por llamarlos de alguna manera, que lo tiran los monstruos. Y puede ser de 2 combinaciones o de 3. Vamos a ver un ejemplo. Este hechizo no lo tenemos, así que vamos a combinar las runas con el combiner de 2 elementos y crear un nuevo hechizo. Una vez creado el hechizo, podemos ver abajo sus características y su efecto, y si no nos gusta, tirarla directamente al vacío y librarnos de ella. También, si nos sobran los combiners, podemos sacrificarlo por experiencia y así seguir subiendo de nivel. Lo bueno es que la utilidad de las runas nunca se acaba. Una vez tenemos un hechizo con ciertos elementos y tenemos más runas de ese mismo elemento, podremos arrastrarla hacia el hechizo y así mejorar la potencia o el ataque especial que tenga. Durante nuestra exploración en las mazmorras podemos encontrar diferentes tipos de salas. Uno de ellos son las salas de retos, que nos ofrecen diferentes objetivos para conseguir a cambio de un gran plus de experiencia. Por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla es matar a una especie de bosses más poderosos que el resto, o sea, de monstruos más poderosos que el resto, en un tiempo determinado. Algunas son más fáciles que otras, pero siempre con el plus de experiencia al final que nos viene muy bien para mejorar nuestras capacidades. En este, por ejemplo, tendremos que salvar a un aliado de todo el resto de enemigos. Pero vamos, que hay bastante variedad, ya no solo matar enemigos o salvar aliados, también hay incluso pruebas de memoria y cosas así. Y bueno, aparte de estas salas, también tenemos algunas especiales con un aura que lo que hacen es mejorar o disminuir alguna de las capacidades nuestras, el ataque, la velocidad,
los cooldowns. Y también algunas podemos encontrarnos unos minibosses como estos de aquí que no llegan a ser bosses, pero bueno, tienen un poco más de dificultad. Y luego cada 3 o 4 plantas nos encontramos con un miniboss y ya el último sería el boss final, que sería la planta 10ª. Subes de nivel cuando ganas experiencia de matar monstruos, completar los desafíos que ya hemos dicho o pasar de piso. También te da una bonificación extra en los 2 últimos, ya que te ofrecen objetos, pasivas, buffos, etcétera, que aumenta las posibilidades de sobrevivir más tiempo. En cuanto a los controles del juego, se juega con ratón para disparar o apuntar y los spells o hechizos se usan del 1 al 4, dejando el autoataque solo al ratón, lo que la verdad termina doliéndote bastante los dedos si es alguna habilidad spameable. Esperemos que pongan el mando para poder mejorar este aspecto. Y bueno, lo que veis ahora en pantalla es lo que os decía de las pantallas de miniboss que suelen aparecer cada 3 o 4 plantas. Son enemigos realmente difíciles y hay bastante variedad. No es siempre el mismo boss, de hecho yo hay muchos que todavía no he visto. Y prácticamente no he conseguido matar más que 2 o 3, que digamos que son los más fáciles, pero teniendo en cuenta la dificultad que hay para encontrar vida y llegar a la pantalla del boss con la vida a tope o buenas habilidades para poder superarlas, el resultado viene a ser siempre el mismo y es la muerte. Además es un roguelike y eso es un poco, digamos, desesperante, porque una vez mueres tienes que volver a empezar desde el principio y todo el progreso de las runas se va al garete. Pero bueno, esa es la gracia de los roguelikes al fin y al cabo. Espero que os haya gustado este videoanálisis. Si os gustan las cosas simples pero difíciles, os lo recomiendo enormemente y nos vemos en el próximo vídeo.